Buenas tardes para todos. Bueno, inicialmente este plan de contingencia lo hicimos según unos lineamientos desde la OPS, que luego también fueron publicados por el Ministerio de Salud y Protección Social de acá de Colombia. Tenemos en cuenta unas líneas de acción que son importantes pues, para poder dar como una estructura lógica al plan de contingencia como tal. La primera parte es una parte de introducción, de contextualización, donde podemos pues, identificar cuál es la problemática que estamos viviendo, cuáles son las fases, en qué fase nos encontramos y cuáles eran las acciones que se debían realizar en cada una de ellas. Pues para todos es ya bastante conocimiento que a partir del 31 de marzo empezamos en la fase 3 de mitigación como tal. Entonces, como les decía, desde allí se manejan unas líneas de acción. La primera línea de acción es la del liderazgo. Entonces, allá, pues aquí lo más importante era establecer como unas responsabilidades de cada uno de los actores al nivel, pues, al interior de cada institución. Entonces, desde el plan de emergencias institucional, entonces el responsable en nuestro caso pues, es el coordinador del COE y también él pertenece al comité de emergencias, entonces él iba a ser como la persona que nos iba a dar la mayoría de los lineamientos para establecer las diferentes escalas de comunicación y pues todo lo que tenemos que organizar en la parte de la logística. Es importante tener en cuenta que también se abarca las cadenas de llamadas que deben estar pues, disponibles, ¿cierto? Que deben ser de fácil acceso y fácil consulta, dado el caso de que necesitaran pues, llamar a todo el personal según las necesidades pues, de los servicios. Nosotros contamos con gerente de sistemas de información, que sería la persona pues, encargada de consolidar toda la información y realizar los diferentes pues, reportes que se deben enviar a los entes pues, que lo solicitan. En la parte del COPAS es importante tener en cuenta dos actividades que se realizaron. La primera de ellas es establecer las rutas para establecer la cadena en cuanto al personal expuesto. Y la segunda es todo lo que tenía que ver con la identificación de funcionarios que está en la institución que tuvieran algún riesgo mayor ante el COVID y que necesitaran tomar medidas diferentes, ya fuera trabajo administrativo, trabajo en casa, teletrabajo, en fin, diferentes acciones como para disminuir ese riesgo. Es bueno que esto lo hagamos con anticipación porque definitivamente, o al menos nosotros al interior encontramos que muchos trabajadores tienen unas condiciones especiales que ameritan que sean previstas, ¿sí? En la segunda parte nos hablan de la coordinación. Aquí en coordinación, entonces, es importante tener en cuenta. A mí, pues, me ha dado la duda de realmente la necesidad de hacer unas expansiones muy grandes en los primeros niveles de atención. No sé si de pronto ya ustedes tengan como algunos lineamientos, algunas proyecciones estadísticas donde realmente uno pueda decir que tanto nos debemos expandir. Sobre todo porque obviamente una expansión organizada requiere recursos, requiere de otras estrategias que quizás en este momento nosotros podamos tener otras prioridades. Entonces por eso ahorita se elevaba la pregunta de qué tanto nos tenemos que preparar los primeros niveles para hacer áreas de expansión y que obviamente estén completamente dotadas. Esa, cierro paréntesis y continúo. Entonces acá pues obviamente es toda la preparación que hacemos, todos los servicios que entran en un proceso de restricción. ¿Por qué? Pues porque necesitamos liberar espacios, necesitamos optimizar pues todo lo que tiene que ver con recursos, con medicamentos, con dispositivos, con elementos de protección personal. Entonces todo eso debía estar contemplado. Hay que tener en cuenta que cada una de las líneas que les estoy mencionando pues obviamente están apoyadas en unos documentos que generalmente ya están emanados por el ministerio, pero obviamente nosotros acá los tenemos que ir a aterrizar y tenemos que ir garantizando su adecuada implementación. Y algo muy importante también son los puntos de control, verificar que realmente lo que estamos diciendo si lo podamos cumplir. Pues obviamente hicimos también el estudio de disponibilidad de talento humano, realmente pues desde ahorita también se tiene, pero también lo volvimos a revisar para ver cómo estábamos ahora. Realizamos una proyección de los elementos de protección personal, nosotros lo hicimos de manera mensual y obviamente se va ajustando pues, según la rotación, según el consumo que vayan teniendo los diferentes insumos.
el riesgo de desabastecer siempre va a existir, entonces es algo que uno debe ir controlando lo más oportunamente, sabiendo que en este momento hay limitaciones en la distribución, que la oportunidad de las entregas pues no son las mejores. También es importante tener todo lo que tiene que ver con la articulación pues, con los entes territoriales, con las CAPBs, con las ARLs, pues, con las diferentes instituciones que nos puedan proporcionar algún tipo de ayuda en diferentes temáticas. Pues nosotros aquí a nivel municipal, pues tenemos el comité municipal, el COE, también un comité de gestión del riesgo, aunque realmente pues hay que validar pues, el proceso y qué tan operativo es, pero desde allí se deben emanar algunos lineamientos ya a nivel municipal que obviamente nos ayudan a contener todo lo que tiene que ver con la demanda de pacientes, sobre todo cuando se genere la época de mayor consulta. Nosotros a nivel interno como comité técnico pues nos estamos reuniendo de manera semanal para mirar cómo vamos, para establecer las acciones de mejoramiento, cómo vamos con la implementación de las medidas tomadas, qué desviaciones estamos encontrando, con el fin pues, de manera periódica establecer acciones de mejora continua para que nos vayamos preparando oportunamente ante las necesidades que se puedan presentar. La tercera línea habla de la información. Entonces es claro que nosotros pues siempre vamos a trabajar con información desde el Instituto Nacional de Salud, Ministerio de Salud y Protección Social. Acá obviamente siempre debemos garantizar la discreción, la privacidad y la confidencialidad de la información, pues en estos casos COVID obviamente es algo que se prioriza aún más. Sabemos que generalmente los primeros casos son señalados, tienen un estigma social mucho más fuerte, entonces lo ideal es que nosotros como instituciones prestadoras pues manejar la reserva en todo lo que tiene que ver con información. En cuanto a la logística y las operaciones, acá vuelve y retoma todo lo que tiene que ver con capacidad instalada, con dejar actividades de detección temprana, de protección específica, pues como ahí en el tintero, que obviamente ya no va a ser nuestra principal prioridad, como si lo era antes, en un primer nivel de atención. Entonces ahí uno se va preparando, odontología, pues como con los cierres que deben tener, todo lo de consulta paramédica, todo lo de psicología, todo el tema de fisioterapia, en fin, todas las acciones que uno va tomando con la intención principal de liberar espacios y también de contener todos los recursos y elementos de protección personal. Acá a nivel institucional, pues a todos los pacientes con patología crónica, los estamos llamando, estamos haciendo una teleorientación, igual a las mujeres que estaban inscritas en los programas de planificación familiar, a todos los pacientes de patología clínica, independiente de si tienen más o menos de 70 años, les estamos garantizando pues, al máximo la entrega de su tratamiento a nivel domiciliario. Entonces, pues eso es como un apoyo. Sabemos que es algo difícil, que requiere pues, una infraestructura y una logística que a veces es complicada tener, pero también hemos tenido apoyo de otras personas que nos ayudan como a generar esa información y nos facilitan el proceso de dispensación en casa. Esta parte es fundamental y es cómo vamos a manejar a los pacientes que nos consultan por el servicio de urgencias. Entonces, urgencias deben tener unas adaptaciones importantes. La primera de ellas, orientada pues al triaje. Lo ideal es que haya una persona ahí en la puerta que nos pueda hacer como una clasificación de sus pacientes, una persona no médica, que pueda tomar la temperatura corporal, identificar si el paciente tiene sintomatología respiratoria o no. Nosotros diseñamos o adecuamos 2 salas de espera, una para pacientes con patologías diferentes asintomáticos respiratorios y los estamos como priorizando en los procesos de atención. El hospital de acá cuenta con 2 consultores de triaje, por lo tanto uno de ellos es exclusivo para los pacientes que tienen sintomatología respiratoria. Y obviamente se prioriza pues, su proceso de atención. Diseñamos un kit de toma de muestras y de elementos de protección personal, que está pues ahí como en una caja de herramientas que es de fase de desplazamiento. La idea es que si desde ahí en triaje se captura un paciente que tenga criterios para la toma de la muestra, lo ideal es que la muestra se tome en ese mismo espacio y allí ya se definen conductas. El paciente se debe
iniciar en un proceso pues, de remisión porque tiene alguna condición crítica, lo ubicamos en una sala ya específica en el servicio de urgencias, que es la sala de yesos, que es una sala pues, que cumple como con algunos criterios importantes de iluminación, de ventilación y de acceso pues, restringido. Si el paciente va para la casa, pues lo ideal es que desde ahí se le den las medidas también de cuidado y tratamiento que debe tener en su hogar. Y también como unas cartillas, como algunos volantes con las recomendaciones principales. Si el paciente se va a quedar acá hospitalizado, pues también hay una ruta interna que nos dice por dónde lo vamos a ingresar al servicio y en qué unidad lo vamos a alojar y cómo lo vamos a etiquetar, pues cómo hacemos como esa señalización de la habitación donde el paciente va a estar. Desde la parte de consulta externa, urgencias, todos los lugares donde hay sala de espera. Lo ideal es que tengamos las medidas de pues, señalizadas, las zonas de higiene de manos, que obviamente haya disponibilidad del alcohol glicerinado, que las sillas se anulen aquellas donde yo no puedo garantizar 1 metro de distancia entre persona y persona. Entonces, esa tarea pues, también la hicimos acá en la institución. Disponer de áreas de descanso del personal. Sabemos que el talento humano también obviamente se desgasta, también tenemos bastante carga, entonces también intentar favorecer. El psicólogo de acá de la institución también elaboró como un plan de trabajo en salud mental y está haciendo como unas sesiones cortas por todos los servicios, nos acompaña, hay una línea telefónica permanente donde podemos pues, como acceder a ese profesional. En cuanto al servicio farmacéutico, pues la líder que es Fabiola López, ella de ahí se encarga de hacer como, ya nos ayuda a hacer tanto la protección, pero también está controlando el inventario de los elementos de protección personal y algunos insumos que se consideran fundamentales para estar viendo el consumo que está teniendo, qué tanto está rotando y estar constantemente pidiendo a los proveedores los elementos que estén próximos como a estar disponibles, no disponibles. Es importante también tener a la mano siempre el manual de referencia y contrarreferencia, estar como alineados con el CRUE, con todos los hospitales que nos puedan servir en ese momento para apoyar a los pacientes que se consideran críticos y que necesitan un segundo o tercer nivel de atención. Acá en la parte de las ambulancias obviamente se consideran unos espacios críticos donde se debe tener claridad de todo lo que tiene que ver con la limpieza y desinfección de estos espacios, cómo garantizo que sea la condición más segura, cómo aíslo los elementos cuando yo vaya a transportar un paciente, cómo hago la cuarentena, entre comillas, de ese espacio después de que entrego el paciente en Medellín o en el lugar de referencia, cómo me vengo. Entonces, esa parte es fundamental. Nosotros hicimos un proceso de socialización con personal de enfermería, con conductores, intentando dar claridad en esos temas que consideramos de mayor relevancia. En la identificación rápida y el aislamiento, pues yo ya lo mencioné algunas cosas. Es importante acá todo el trabajo que se hace a nivel educativo, tanto con el cliente interno como con el cliente externo. Para el ingreso a la institución, pues ya estamos exigiendo el uso de tapabocas, tanto de los funcionarios, nosotros lo debemos llevar y tenemos que estar listos para que desde que salgamos de la casa ya tengamos el insumo. Y las personas que son los clientes externos, pues también los estamos exigiendo para poder ingresar a la institución. Así como en el momento del ingreso, pues les hacemos toda la tarea de higiene de manos. Pues les explicamos cómo es la técnica y los llevamos al espacio que ya teníamos definido para ello. Tenemos unos volantes que nos ayudan y nos retoman todas las actividades, los signos y síntomas de alarma, el cuidado en casa, lo importante pues como de todos los elementos que nos ayudan a prevención del coronavirus. Esta parte que ya se les mencioné. Bueno, algo que también leímos y es la indicación de las imágenes diagnósticas. Imágenes diagnósticas, obviamente, en un primer nivel de atención, pues es uno de los servicios que genera mayor demanda cuando tenemos este tipo de pacientes, porque realmente es como lo único a lo que nosotros le podemos ofrecer. Entonces, no sé si de pronto ya todos tengamos este concepto, que una vez se realice una radiografía, como obviamente nosotros no lo tenemos portátil, sino que se debe trasladar el paciente hasta el servicio, la importancia de realizar un aseo y desinfección perfecto de esa sala, incluso
de hacer un cierre del servicio por 1 hora, ¿sí? Mientras todos los agentes antimicrobianos empiezan a ejercer su efecto y garantizamos una seguridad del área. Esa aspersión se hace tanto en el lugar donde tomamos la muestra como en el lugar donde opera el técnico o el tecnólogo de imágenes diagnósticas. Ya lo habíamos mencionado. Nosotros pues acá teníamos como algunas áreas proyectadas para la expansión. Estábamos consiguiendo los elementos para dotar algunas de ellas. Pero como les digo, ahí creo que sería importante algún lineamiento que nos pueda decir, bueno, los primeros niveles se deben preparar para, no sé, aumentar el 50% de su capacidad, del 20, el 30, no sé si de pronto ya tengan alguna proyección estimada sobre lo que tenemos que realizar. Nosotros hasta ahora pues tenemos como 13 lugares para expansión y acá tenemos planteado que cuando la expansión nos ocupe el 80% pues tenemos que buscar otras áreas adicionales, que ya hay unas que están contempladas pero que por ahora las tenemos simplemente en documento, obviamente no le vamos a hacer todavía ninguna actividad. Ahora, cuando hacemos las zonas de expansión, eso sí lo tenemos contemplado, la importancia de garantizar obviamente personal, de garantizar un sistema de llamada y de garantizar sistemas de oxigenoterapia, que son necesidades básicas pues, de los pacientes. En cuanto al diagnóstico, pues es la preparación con todos los kits, con todos los elementos de la toma de muestra, tener la claridad de qué muestra tomo, cuál es el mejor tiempo, el tiempo más con mayor especificidad y sensibilidad para ese tipo de tomas, cómo los debe hacer, con qué técnica, con qué elementos de protección personal, cuáles normas de seguridad. Y con los médicos, personal de enfermería y personal de laboratorio hicimos todo el proceso de capacitación. Acá en la institución nosotros tenemos por protocolo que ese tipo de muestra la va a tomar el médico. La idea es obviamente exponer el menor número de personal. En cuanto al manejo de casos de prevención de infecciones, pues nosotros hicimos una capacitación con el personal, lo hicimos en 2 auditorios pues, de manera simultánea a través del uso tecnológico y hablamos de todos los protocolos que para la fecha ya estaban disponibles, ¿sí? Entonces nos hablaban de los protocolos pues, de infección respiratoria aguda, del manejo del virus pues, nuevo en ese momento, de todo lo que tenía que ver con las tomas de muestras, de las fichas de vigilancia epidemiológica, todo lo que tiene que ver con prevención de infecciones asociadas pues, a la atención, cuáles eran los elementos de protección personal. Esa, pues, ese lineamiento ha variado un poco, cómo debíamos controlar los tratamientos, cuál era como la indicación para el manejo de la limpieza y desinfección de superficies, el protocolo pues, de manejo de cadáveres que estaba disponible en su primera versión. Entonces lo que hicimos fue socializar los aspectos claves de esos protocolos para que desde ya cada persona, independientemente de qué hacer, porque esta capacitación la hicimos absolutamente con todos los funcionarios, independientemente si eran asistenciales o administrativos, como para irnos sensibilizando sobre lo que se venía más adelante. Después de eso, pues ya empezaron a llegar otro tipo de lineamientos sobre la importancia de garantizar zonas de vestir, de ducha de los funcionarios. Entonces nosotros ya habilitamos un espacio, está determinado, que son con 3 duchas, 3 vestir, como para que todas las personas asistenciales que requieran hacerse un aseo que implica un baño completo, pues se puedan tener como la disponibilidad para hacerlo. La importancia también de destinar zonas específicas para el ingreso del personal, tanto administrativo como asistencial, que lo ideal es que esas zonas de ingreso y de egreso sean diferentes a las cuales ingresa la población pues, externa, entonces ya lo tenemos diseñado y contemplado. Ojalá esas zonas estuvieran señalizadas y estuvieran, que sean unas zonas las más claves dentro de las instituciones, de acuerdo pues como a su infraestructura. El manejo de cadáveres, pues es un protocolo que hay que tenerlo en cuenta, hay que hacer una revisión porque tienen unos insumos que generalmente una institución de salud no tiene. En cuanto a las bolsas, obviamente son unas bolsas de 150 micras que necesitamos mínimo 2 por cada fallecimiento que tengamos asociado que es al COVID. Entonces, como para también tenerlo en cuenta, es algo que requiere una articulación intersectorial muy clara con las mutuales, con policía judicial, incluso con personal que nos pueda garantizar el cierre vial para que cuando el
el vehículo fúnebre salga, pues pueda salir como sin los contratiempos que pueda tener, ¿sí? Entre más despejado esté la zona, pues mucho mejor, porque realmente sí es uno de los temas más críticos y más sensibles que podemos encontrar en este momento y también de mayor riesgo. En cuanto a las acciones de educación, prevención y contención, pues nosotros hicimos dos separaciones. La primera es el plan de capacitación orientado al cliente interno. Entonces nosotros hicimos fue como un estado del arte de todo el material disponible, tanto de universidades, de la Gobernación de Antioquia, del Instituto Nacional de Salud, Asociación de Tecnología, todas las asociaciones y todos los temas que uno dice, bueno, tiene suficiente relevancia, credibilidad, los podemos usar. Entonces los pusimos en unos módulos. En este momento nuestro plan de capacitaciones internas tiene 14 módulos que los vamos a empezar a desarrollar. Tenemos el módulo, el link o el lugar pues, donde va a acceder al documento o al video de referencia y al frente la capa, pues la población objeto, a quién va dirigido de nosotros. Ya lo empezamos a implementar y también esta partecita que es como unas cápsulas de conocimiento, rodar por los servicios, ir a hacer una o dos preguntas a las diferentes personas que están ahí como para estar constantemente en un intercambio pues, de saberes, tanto con las personas que están prestando el servicio, médicos, enfermería, y nosotros como personas pues, como encargadas de garantizarles y de facilitarles ese proceso también de aprendizaje. Y también como una estrategia pues, de verificación. Cada uno de los módulos que diseñamos tienen unos post-test que nos ayudan también a validar la apropiación del conocimiento. Para los clientes externos, pues de manera permanente hemos estado haciendo campañas a través de radio, televisión, volantes, manejo de información en redes sociales, en las páginas institucionales. A nivel acá institucional también tenemos otros monitores con los cuales hacemos publicaciones, todo lo que ya está hecho desde el ministerio, desde la gobernación, nosotros también estamos acá replicando a nivel interno y externo. Bueno, estas son como recomendaciones generales que se deben dar a los pacientes, a los cuidadores, a las familias, con los diferentes casos y escenarios que podamos tener. La voy a pasar rápidamente y acá llegamos a la línea de acción número 9, la de verificación, monitoreo y seguimiento. Nosotros para hacer esto realizamos una sola lista de chequeo que nos hace la verificación de los lineamientos COVID a nivel institucional. Incluye todo, si realmente cómo están los baños, cómo está la dotación de servicios, cómo está la disponibilidad de los elementos de protección personal, de alcohol glicerinado en salas de espera, pero también para el personal de salud. Incluye validación de conocimiento en cuanto a los aislamientos, la disponibilidad de las tarjetas de identificación de pacientes que requieren alguna precaución específica. No sé, pues que se las podemos compartir porque de todas maneras es una guía que te permite, pues una lista de chequeo que te permite validar como toda la implementación del plan de mejora, del plan de contingencia, perdón. Todos estos, pues, todas estas verificaciones y todo este apoyo, pues lo estamos haciendo desde el Comité de Vigilancia Epidemiológica, con los referentes de control ambiental, del Sistema General de Salud y Seguridad del Trabajo. Entonces, lo ideal es que entre todos pues, nos apoyemos para que todos los jefes de área y personas que podamos como identificar como líderes acá en la institución, pues nos ayuden en todo ese proceso, porque obviamente es algo pues, fuerte. Este fue el plan de acción que hicimos para la capacitación que tuvimos el día 18 de marzo. Ahí ustedes pueden ver cómo fue el proceso, qué socializamos ese día, los horarios, los líderes, en fin, que es algo que podrían replicar si de pronto no lo han hecho. Es importante tener en cuenta las referencias, obviamente utilizar referencias que estén validadas, ¿sí? Que demos la última información. Sabemos que esto cambia todos los días, entonces hoy socialicé el protocolo de manejo de cadáveres versión 1 y ya estamos en la 3, pero obviamente uno ya entra a hacer socializaciones mucho más específicas únicamente con los cambios. Todo esto que les acabo de mencionar, pues son unos documentos de referencia. Hay documentos de referencia pues, a nivel institucional, hay otros que son del ministerio, hay otros que son de la OPS, pero hay otros que emitieron directamente las ARLs, en fin, pero la idea es como alguien en cada institución que esté encargado como de bajar esas últimas actualizaciones y tenerlas en un lugar disponible de fácil acceso, de fácil consulta por todo el personal de salud.
Entonces nosotros hicimos unas carpetas, la primera orientada a todo lo que tiene que ver con exposición de riesgo laboral, pues necesariamente las primeras personas que nos tenemos que cuidar somos nosotros. La segunda orientada a todo el tema de prevención de infecciones. La tercera parte, protocolos y guías de manejo, que la dividimos en tres. Todo lo que tiene que ver con manejo clínico, con toma de muestras y con vigilancia epidemiológica. La parte de transporte asistencial de pacientes, que también amerita estar aisladito y en una sola puntual porque es crítica. Todo lo que tiene que ver con educación comunitaria, pues estrategias de orientación a usuarios a través de otras modalidades de atención. Y la séptima carpeta, que es de otros, pues son temas sobre todo normativos y documentos que nos pueden ayudar y nos pueden dar línea para otro nivel de implementación. Hasta ahora eso es lo que tenemos. No sé si de pronto tengan alguna duda, alguna pregunta.